Muy buenas tardes desde Alicante. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de las jornadas que organizamos desde la Diputación Provincial de Alicante. Va enfocada más al tema de la prevención de drogodependencias, conductas adictivas, porque hasta la llegada del coronavirus, buena parte de los programas y acciones que venían enfocadas hacia la prevención universal todos sabemos que han sido muy cuestionadas por su utilidad y sobre todo por sus resultados, por su eficacia. La incertidumbre que ha provocado la respuesta social e institucional a la pandemia de coronavirus ha venido a trastocar todas las situaciones, las referencias que teníamos establecidas en esta materia, la forma de actuar, cómo nos tenemos que enfocar en un futuro. Se impone desde este momento, sin duda alguna, rediseñar todos los programas, todas las actuaciones, el campo preventivo, profundizando en la evidencia que nos ha dejado el coronavirus y, sobre todo, buscando nuevas fórmulas para intervenir y no obviando lo bien que hacíamos lo anterior, ¿no? Es tiempo, sin duda, de reinventarnos en esta materia también. Y bueno, hemos entendido que teníamos que contar con una persona como es Juan Carlos Melero, que paso a presentarlo. Juan Carlos es psicólogo, es máster en drogodependencias, trabaja desde hace muchísimos años en el mundo de las drogodependencias, desde el año 1989. Ha estado vinculado a organizaciones públicas y a organizaciones sociales, con especial dedicación al ámbito de la educación para la salud y la prevención universal. Ha dirigido equipos de prevención, tratamiento de drogodependencias, coordinado y evaluado proyectos preventivos dirigidos sobre todo a escuelas y familias, y es autor de muchos artículos, publicaciones, ha participado en muchos foros y trabaja en la Fundación EDEX como responsable de prevención. Con lo cual, pues tenemos una persona con un bagaje importante en este mundo, que yo creo que nos va a hablar desde su visión, cómo entiende la prevención hasta el momento del coronavirus, cómo lo entiende ahora, qué podemos hacer, qué estrategias podemos implementar, etcétera, ¿no? Bueno, en primer lugar, saludarte, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Hola, muy bien. Buenas tardes. Bueno, yo por mi parte te voy a dejar ya tu intervención. Deciros sí que la presentación que va a hacer Juan Carlos la tenéis en vuestra pantalla para si la queréis descargar. Que mañana recibiréis también un cuestionario de evaluación por correo electrónico para que evaluéis, porque para nosotros es muy importante vuestras opiniones. Y simplemente, Juan Carlos, preguntarte cómo estás, cómo has llevado estos meses antes de que empieces a hablarnos. Bueno, pues la verdad es que la primera oleada, o lo que fuera aquello, no la llevé demasiado mal, porque, bueno, pues no fue algo demasiado complicado, con algunos que otros sacrificios, claro está. Pero esta segunda, pues la verdad es que está empezando a ser cansado, sobre todo porque, bueno, la primera tenías la esperanza de que aquello se acabara más pronto que tarde y ahora estás un poco ya en con la sensación de que no sabes cuándo se va a acabar, si después de la segunda viene la tercera, la cuarta, si esto es un tsunami, un oleaje permanente, o de pronto se va a acabar como desaparece allá por el mes de marzo la gripe y hasta el año que viene esperar. Entonces, esa sensación de desconcierto, de no saber muy bien por dónde van los tiros, pues es un poquito agobiante comparado con la primera vez. Pero bueno, pues es lo que toca. Ya. Bueno, pues os dejo con Juan Carlos. Al final de su presentación tendremos un turno de preguntas que las recibiremos por aquí por el chat. Ya podéis, en el momento que queráis, lanzarlas. Y nada más, agradeceros vuestra presencia esta tarde aquí y espero que para todos nos sea muy, muy productivo. Bueno, luego nos vemos. Muy bien. No sé si se está viendo la presentación. Sí, ¿verdad?
Sí, hola. Sí, Juan Carlos, todo correcto. Puedes seguir adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Agradecer en primer lugar a la Diputación, a Andrés, a Gemma, a Elías, pues la invitación y las atenciones para poder llegar a este momento con, pues parece que todo en orden. Esperemos que así siga la hora y media que vamos a compartir. Yo, en primer lugar, quería llamaros la atención sobre el título del PowerPoint que he preparado. Veis que lo he llamado Prevención del abuso de drogas en la sociedad post-pandémica. Y ahora tengo que reconocer que escribí aquello en un arrebato de optimismo, considerando pues, que a estas alturas del mes de octubre, pues a lo mejor teníamos ya la suerte de estar ya en una fase de remisión del asunto y que pasara a ser pues, casi un mal sueño, una pesadilla, aunque vinieran posteriormente diferentes olas más o menos llevaderas, ¿no? Pero lo cierto es que hoy, 21 de octubre, nos encontramos inmersos en pleno lío. Navarra confinada, La Rioja confinada, por hablar de las comunidades que me rodean. Guipúzcoa aquí al lado, pues en un estado también un tanto calamitoso, que dirían en algún otro país, y nosotros pues esperando a ver lo que va a ocurrir. Con lo cual, pues me parece que se me fue un poco la mano con lo de pospandémica y tendremos que hablar de la sociedad pandémica que a lo peor resulta que hasta ha venido para quedarse. Yo quería plantear la presentación como un pequeño recorrido en tren, si queréis, en el que partamos de algunas estaciones, de algunas escalas del pasado inmediato. ¿Qué estábamos haciendo antes de que se declarara esta incómoda y tremenda situación de salud pública que es la COVID-19? ¿Y hacia dónde podríamos estar yendo, hacia dónde deberíamos quizás encaminar los pasos quienes trabajamos en prevención? Es decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué vagones nos han acompañado hasta ahora? De ellos, ¿cuáles a lo mejor hay que soltarlos? ¿Cuáles hay que asegurarse de que continúan el viaje? ¿Y qué nuevas escalas nos vamos a encontrar en ese futuro próximo en el que nos encontremos tratando de hacer prevención universal en un momento, en un contexto, en una situación, en unas circunstancias en las que igual la situación que esperábamos que durara no tanto, pues igual ha venido para quedarse más tiempo del que nos gustaría. En primer lugar, me gustaría plantear algunas verdades incómodas sobre la situación de la prevención en nuestro país hasta la víspera, podríamos decir, de la pandemia. Hasta a quienes trabajamos todo el tiempo en este ámbito específico de la prevención fundamentalmente universal, pues seguramente a quien más, quien menos, cada cual según nuestra experiencia y nuestras reflexiones, pues nos gustaría poder poner sobre la mesa éxitos y certezas, y las hay, de lo uno y de lo otro. Pero también es verdad que si hacemos un recorrido un poco honesto por las circunstancias que han acompañado, que han adornado la prevención en España hasta la fecha, pues no queda más remedio que reconocer que hay algunas verdades un tanto incómodas. En primer lugar, y voy a pasar por esta parte un poco rápido, en primer lugar, pues es verdad que hay una referencia cada vez mayor a la evidencia, a las ciencias de la prevención, a lo que la evaluación señala, pero a pesar de todo, y sin llegar a decir que quede en el terreno de la retórica, pero es verdad que a pesar de todo, de esa alusión tan compartida por, yo diría, pues todos o la inmensa mayoría de los equipos que trabajamos en prevención en España, la verdad es que el mapa de la prevención, eso es un mapa sin más que está ahí puesto de nuestro país, tenía, y hablo del pasado, aunque solo hace 8 meses de que empezó este jaleo, tenía un considerable margen de mejora. En primer lugar, y voy a mostrar algunos datos, no con intención de prescribir con ellos, pero sí de ver algunas tendencias. En primer lugar, porque en un país como el nuestro, de casi 50 millones de habitantes,
Pues según los datos de la última memoria publicada del Plan Nacional sobre Drogas, datos que, como sabéis, se alimentan a partir de la información que ofrecen los planes autonómicos de drogas, que tenemos unos cuantos en nuestro país, pues resulta que en el último año del que existen datos publicados, en unos u otros programas de prevención de drogodependencias participaron poco más de 2 millones de compatriotas. Lo que significa que en la práctica, pues el día anterior a la pandemia, en España la cobertura real de la prevención apenas superaba el 4%. No hay un dato a partir del cual digas esto es bueno y a lo que no llega ahí es despreciable. No hay un dato, pero es verdad que pensar que más del 95% de la población no se encuentra vinculada de ninguna de las maneras a alguna iniciativa preventiva, pues parece un dato un tanto desalentador. Si nos fijamos en un lugar donde, como se suele decir, la población está cautiva y por lo tanto en principio era como más fácil intervenir, ya que bueno, pues estaban allí, no podían escabullirse, pues resulta que nos encontramos con algunos datos curiosos. Por ejemplo, España es un país muy creativo. El hecho de que dispongamos nada más y nada menos que 172 programas de prevención escolar, pues supongo que dice mucho en nuestro favor. Hay ganas, hay creatividad, hay entusiasmo por crear cosas, hay necesidad sentida también. Quizás sean demasiados programas para que todos ellos estén basados en lo que dicta la evidencia científica, pero en todo caso una profusión más o menos aceptable de creatividad en un terreno tan particular como este de la prevención universal. Tenemos 172 programas, o teníamos, pero en la práctica, según comunican los planes autonómicos de drogas de nuestro país, de adicciones, pues apenas llega al 23% el número de centros que están participando. Es decir, que aproximadamente el 77% de los centros educativos de nuestro país, a pesar de la profusión de programas que los diversos equipos, instituciones, ONGs, etcétera, ponemos a su disposición, pues no se sienten llamados a abrir las puertas a este tipo de procedimientos. Yo no tengo ningún inconveniente en reconocer que probablemente los datos están infravalorados y que haya más participación de la que lo que se comunica señala. Lo mismo que ahora está pasando con el IVA, con el COVID en relación a los datos diversos que se manejan en función de quién los utilice. Pero en todo caso, aun si fueran un 10% más, pues seguiríamos hablando de que es una minoría el número de centros que están participando en nuestro país en programas de prevención. Pero es que además, si nos fijamos en la cantidad de alumnado no universitario de un país como el nuestro, pues nos encontramos con que no supera el 17% aquellos que están participando o bien en programas estructurados, aquellos programas con un modelo conceptual, una batería de actividades que se proponen, un número mínimo de tiempo de dedicación, etcétera, y aquellos que están participando en lo que en el plan se conoce como actividades puntuales, que puede ser una charla, que puede ser un taller, en fin, algo pues seguramente menos exigente. Pues nos encontramos con un 17%, lo cual, bueno, pues tampoco, como decía antes, hay una cifra exacta de cuánto tendría que utilizarse, pero es verdad que nos encontramos con un número escaso. Si nos vamos al campo de la prevención familiar, pues nos encontramos con que también ahí hay un alarde considerable de creatividad. Nada más y nada menos que 102 programas, que no sé si son muchos, pocos o demasiados. Pero en principio, bueno, no está mal. Con diferencias entre autonomías, pues Asturias despunta especialmente, otros con menos. En el caso del País Vasco, que estamos por aquí, ahí al fondo a la derecha, pues se ve que no hemos comunicado, porque programas, a verlos hay. Es decir, que son más de 102.
Sin embargo, perdón, porque algo le pasa a la presentación. ¿Se ve así la pantalla bien? ¿Se está viendo la pantalla bien? Vale. Decía que frente a esos 102 programas con los que nos encontramos, pues en la práctica apenas 123.000 personas, año 2017, están participando en programas preventivos, lo cual, la verdad, en un país con más de 6 millones de parejas con hijas e hijos y casi 2 millones de hogares monoparentales también con hijos, pues nos viene a decir que prácticamente que aproximadamente es un 1,5% de madres y padres quienes están participando en los programas de prevención. Es decir, que nos encontramos que por una parte veníamos de un momento en el que había una considerable proliferación de programas, aunque en la práctica me temo que la cobertura real de ellos, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar, pues deja un poquito que desear o no es suficientemente satisfactoria para quienes nos desenvolvemos profesionalmente en este terreno. Si lo miramos desde otra óptica y nos vamos al sistema de registro que ha ideado el Observatorio Europeo para identificar buenas prácticas en el campo de la prevención del abuso de drogas, pues nos encontramos con que en la actualidad ese registro, Exchange, y siempre viene bien echarle un vistazo para ver qué cosas se están poniendo por allí. En la actualidad, cuando yo lo miré hace menos de una semana, pues había 45 programas que se consideraban, en principio, buenas prácticas. De ellos, que se hubieran creado en España o, habiéndose creado en otros lugares, se estuvieran aplicando entre nosotros, pues hay 8, de los cuales, como veis en la diapositiva, pues 4 escolares y 4 o bien en familia, o bien en comunidad, o bien en ambos. Uno de estos 8 programas recibe la valoración en ese registro de que posiblemente sea beneficioso. Esto no quiere decir que sea malo, quiere decir que no hay pruebas suficientes, contrastadas, de que el programa merezca un mayor reconocimiento. Y es este que veis ahora mismo en la pantalla, el European Smoking Prevention Framework Approach, que ha mostrado que podría obtener resultados positivos, si bien se echa en falta alguna evaluación de lo que ellos llaman pues, de calidad excelente. Si nos fijamos en los programas que consideran en este sistema de registro probablemente beneficiosos, y estoy hablando de programas españoles o aplicados en España, pues nos encontramos con que hay 2 que dicen, bueno, probablemente lo sean. ¿Qué quiere decir? Que han sido evaluados, que han mostrado resultados significativos, pero que se recomienda que haya una evaluación en otro contexto diferente del que se ha practicado. Y estamos hablando de estos 2 programas, uno creado en América y en Estados Unidos y adaptado a nuestra realidad y utilizado ahora por aquí, y otro, un programa catalán creado por el equipo de la Agencia de Salud Pública de Barcelona con el nombre de Cañes y Petes, o ¿por qué Petes?, que ha sido evaluado por su equipo, que ha mostrado resultados positivos y que en este sistema del observatorio lo que se dice es que estaría bien que se replicara esa evaluación en otros contextos. Y hay un programa que es el que recibe el único de los 8 españoles que forman parte de ese sistema de registro, que es el que recibe el máximo reconocimiento, que es la calificación de que es un programa beneficioso, que quiere decir que habiendo sido evaluado con rigor experimental en diversos contextos, en todos ellos ha mostrado resultados estadísticamente significativos. Y es un programa del que probablemente del que muchos de vosotros, me consta, que habéis oído hablar, y que se llama Unplugged, para los que no nos manejamos bien con el inglés, y que se construyó en el marco de un proyecto europeo, un proyecto EUDAP, financiado por la Comisión Europea, en el que tuvimos ocasión de participar. Seguramente a mí no me duelen prendas en reconocer que esto no quiere decir que sea el mejor programa de los que ahora mismo se aplican en España. Quiere decir que es uno de los buenos programas que se aplican en España y que ha tenido la suerte de contar
gracias a la Comisión Europea, con financiación suficiente como para demostrar qué resultados podía obtener. Es decir, que por una parte vemos que muchos programas que no se aplican con demasiada gente o con bastante menos de la que en ocasiones nos gustaría, y de los pocos programas que han pasado es el que se han incorporado a ese espacio de sistema de registro de buenas prácticas del observatorio, pues hay un poquito de todo. Incluso hay programas que no he citado, pues a los que se recomienda que se evalúen con mayor rigor, o incluso se dice pues, que no hay ninguna evidencia de que tengan ninguna utilidad. Bien, los programas evaluados hasta la víspera de la pandemia, ¿qué nos decían? Pues nos decían en primer lugar que no teníamos que dejar de hablar de las drogas, de compartir información objetiva y útil sobre las sustancias presentes en nuestro contexto, pero que no era ese precisamente donde había que poner el foco, y menos aún con la lógica de tratar de insuflar miedo a chicas y chicos en edad adolescente, que es un empeño baldío, como se está viendo ahora como en el marco de la COVID. Nos dicen más bien la evidencia que hay que centrarse en las personas y que hay que centrarse en los contextos. Es decir, que sin olvidar que hay que compartir información sobre las sustancias, teníamos que trabajar en prevención para mejorar la competencia de la gente a la hora de tomar decisiones en relación a las ofertas que van a recibir sí o sí de consumo de sustancias, y teníamos que trabajar con los contextos, es decir, con los factores de riesgo, con los determinantes sociales que podrían estar explicando ese interés por los consumos. ¿Para qué? Bueno, pues para que las generaciones más jóvenes, cuando llegara el momento de decidir, tuvieran más capacidad que la que pudimos tener generaciones anteriores para moverse con criterio en lo que ya hace años el sociólogo alemán Beck llamó la sociedad del riesgo, y que nunca nos ha venido mejor que en estos momentos. Es decir, moverse con criterio, es decir, ser capaces de tomar decisiones informadas, saber lo que hay en juego en relación al alcohol, a las benzodiazepinas o al cannabis, decisiones autónomas, es decir, en las que de manera asertiva consigo salirme con la mía en lugar de dejarme llevar siempre y necesariamente por lo que opinen otras personas, y críticas en el sentido de que me ayuden a desentrañar algunos manejos sociales que me influyen hacia el consumo de sustancias o de conductas adictivas no relacionadas con sustancias, como puede ser el caso del juego, que la publicidad al calzón quitado que se ha generalizado en los últimos tiempos en relación al juego online y a las apuestas deportivas condiciona a la gente, y que por lo tanto la prevención es obligadamente una apuesta por promover el pensamiento crítico, pues parece algo bastante obvio. Nos decía también la evidencia que la prevención tenía que ser universal. Hombre, un 17% no sé si es suficiente. Igual no hace falta que sea el 100% y hay que adoptar otras consideraciones, incluso estadísticas, pero un 17% además al azar, es decir, porque ha habido un profe majo que se ha querido enrollar o un técnico en un ayuntamiento que ha tenido más suerte que el de al lado, pues no parece un criterio tampoco demasiado científico. Una prevención, nos decía la evidencia, temprana. No se puede empezar a hacer prevención en la adolescencia, cosa obvia en la que no voy a insistir. Continuada. Tampoco se puede hacer prevención a los 12 años y no volverla a hacer hasta que llega a la universidad, sino que tiene que ser, al igual que ocurre con otros ámbitos del conocimiento, con más razón aún si cabe, en los que como la prevención tiene que ver con la experiencia vital de cada uno, pues tiene que ser un aprendizaje continuado a lo largo del tiempo, de manera acumulativa, si queremos conseguir algún resultado que se mantenga en el tiempo. Y desde el punto de vista metodológico, y aquí viene un poco la madre del cordero, interactiva, es decir, como muestra una foto, esa foto que hoy en día sería impensable, pues basada en el acercamiento, en el contacto, en el intercambio, en el roce, entre comillas, ¿no? Para trabajar con las personas y para trabajar con los contextos, nos decía la evidencia de la que disponíamos hasta ahora, hay dos ámbitos fundamentales en los que centrarnos. Desarrollar en chicos y chicas desde la infancia habilidades sociales, habilidades socioemocionales, habilidades para la vida,
habilidades que ayuden a la gente a funcionar con un mayor empoderamiento y que ayuden a propiciar un mayor bienestar emocional, una plataforma emocional saludable desde la que tomar decisiones, habilidades para pensar de una manera algo diferente, más crítica, más creativa, más a partir de saber quién soy y qué hay en juego en cada una de las decisiones que tomo, habilidades para sentir de tal manera que ese torbellino de emociones en el que a veces nos convertimos, especialmente quizás ahora, no decida por nosotros, sino que seamos capaces también de gobernar nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, sin dejar que sea la amígdala quien se haga con las riendas, al menos de una manera suficiente. Y habilidades para relacionarse de manera saludable, de manera equilibrada, de manera armónica con las personas que forman parte de nuestro entorno vital, de nuestro entorno social. Habilidades de las que habéis oído hablar suficientemente, como la capacidad de conocerme para que mis decisiones y mi autoestima no queden en manos de otros, la empatía para no presionar a otras personas hacia comportamientos como las apuestas deportivas o el consumo de cigarrillos, decisiones que han decidido no tomar, y respetemos, sea cual sea nuestra decisión, respetemos la diversidad, comunicación asertiva en la que seamos capaces de tomar decisiones y de sostenerlas en contextos sociales de una manera respetuosa con las ideas y las emociones de los demás y, por supuesto, con las nuestras. Capacidad para tomar relaciones sin dejar que sean otros quienes las toman por nosotros, algo que sabemos que es difícil en la adolescencia, donde el grupo tiene una importancia tan clave, pero sabemos también que si no se trabajan desde la infancia, en la preadolescencia y en la propia adolescencia, pues es mucho más difícil que estas competencias se desarrollen, porque no obedecen a un mero despliegue genético que, llegado a cierta edad, pues uno ya es competente en el ámbito de lo social. Igual sería bueno que fuera así, pero lo cierto es que no lo es. Emociones que pueden trastocar algunas de nuestras decisiones y que tenemos que aprender no a controlar, que suena como un poco estricto, un poco severo, pero sí a gobernar, sí a manejar con cierta habilidad, de tal manera que tengamos algunos rudimentos, algunas bases, algunas claves que impidan que esa amígdala de la que hablaba antes pues desboque nuestras pretensiones. Habilidades para manejar, quizás en estos tiempos más significativa que nunca, para manejar las tensiones que nos envuelven, para manejar el estrés, evitando de esta manera que una situación desagradable, de estrés, de tensión, pues nos lleve a buscar apoyo en lugares pues donde a lo mejor sería mejor no buscarlos. Siempre se ha dicho que consumas lo que consumas, hombre, no consumas cuando estás en situaciones de especial tensión, no vaya a ser que se genere ahí un círculo diabólico en el que sea un poquito más difícil después seguir tomando decisiones sensatas, decisiones cabales. Tomar decisiones sabiendo que todos estamos sujetos a 100.000 influencias de todo orden, pero sabiendo también que podemos aprender a compensarlas, a tener un contrapeso frente a ellas para que nuestra vida no sea la de simplemente seguir sus imposiciones, ¿no? Los problemas que, como vemos, nos acompañan toda la vida. Bueno, algunos pensábamos que a estas edades ya no nos íbamos a topar con situaciones de esta gravedad como la que estamos viviendo. Bueno, pues parece que sí, y lo que te rondaré, ¿no? Bueno, pues aunque ciertamente no es fácil, ante una situación de este tipo uno puede desmoronarse y a lo mejor es inevitable puntualmente sentir un cierto menoscabo del propio autocontrol, pero siempre que sea algo puntual, porque si uno se desmorona radicalmente, pues lo más probable es que esos problemas, esos conflictos que nos definen como humanas al final, pues acaben haciéndose dueños de nuestra vida, ¿no? La capacidad de innovar y de ser creativos, que tanto necesitamos ahora en el campo de la prevención y que tanto necesitamos en el campo de la toma de decisiones. En el campo, por ejemplo, del ocio, pues que en un país como el nuestro, en el que se ha impuesto un formato
casi único de disfrute, pues a lo mejor no hay mejor momento que este para pensar que también en el ocio hay que aportar unos gramos de creatividad que nos ayuden a no depender tanto de lo que hasta ahora dependíamos. El pensamiento crítico que nos permita hacernos algunas y hacérselas a otros preguntas que ayuden a cuestionar esas influencias sociales. Ponía antes el ejemplo de la publicidad del juego, podríamos hablar de la publicidad y hasta hace 4 días el patrocinio de bebidas alcohólicas, ya no de tabaco, afortunadamente, y eso sabemos que ha tenido una influencia importante en marcar una diferencia, pero en cuanto a otras sustancias perfectamente legales, pues sigue habiendo una publicidad, patrocinio, promoción, pues que bueno, pues influye de una manera significativa y que nos obliga a quienes trabajamos en prevención a seguir apostando por el fomento del pensamiento crítico. Y lo mismo que decía, que trabajamos con habilidades para la vida, para desarrollar el empoderamiento personal, trabajamos con el modelo comunitario para atender a los contextos en los que el encuentro o desencuentro entre las personas y las drogas tiene lugar. ¿Para qué sirve adoptar un modelo comunitario en el campo de la prevención del abuso de drogas? Bueno, en primer lugar, porque nos ayuda a identificar cuáles son esos determinantes sociales de la salud de los que habla la OMS en relación a este y a otros 1000 asuntos. Porque lo mismo que la COVID no es lo mismo en una zona próspera de cualquiera de las ciudades de nuestro país que en una zona particularmente depauperada y con porcentajes de exclusión social importantes, pues tampoco en relación al terreno de las drogas ocurre, también en el terreno de las drogas ocurre algo parecido y se pueden ver esas diferencias. Es decir, los determinantes sociales, determinados factores están ahí operando. Porque a través del modelo comunitario pretendemos contribuir a empoderar a la gente para que se sume a la búsqueda colectiva de respuestas en el campo de la prevención. Porque nos permite también tener una especie de mapa, de mapeo local que nos diga, que nos ayude a impulsar iniciativas de una manera equilibrada, de tal manera que no todo lo que hagamos sea en la escuela o no todo lo que hagamos sea en la familia o no todo sea en el ámbito deportivo, sino que haya una razonable armonía entre los distintos ámbitos que conforman la vida de la comunidad. Con algunas condiciones, y es que no podemos pretender sumar a la gente a procesos prêt-à-porter que ya tenemos cerrados y que solo buscan el reconocimiento, el voto final de la gente, sino que tenemos que sumarles a esas dinámicas de participación desde el principio del momento, desde el primer momento en el que nos planteamos, por ejemplo, elaborar el tercer plan local de adicciones del pueblo, del municipio, la ciudad en el que trabajamos, ¿no? Un modelo comunitario orientado a esa búsqueda y respuesta ante los determinantes sociales, porque asumiendo también que ni los técnicos, ni los políticos, ni los ciudadanos, ni nadie tiene todas las respuestas, pero que todas tenemos alguna de ellas y que si somos capaces de ponerlas en comunicación, de intercambiarlas, de propiciar un diálogo local con una mirada honestamente comunitaria, pues es más probable que de ahí salga algo de lo que la gente, la ciudadanía, se sienta partícipe. Es decir, que hasta la llegada de la pandemia teníamos un número considerable de programas de prevención, de los cuales no siempre se podía decir que tuvieran un gran seguimiento o una gran cobertura. Además, también se podía señalar que no son demasiados los que se animan a mostrar hasta qué punto pueden considerarse buenas prácticas en el sentido de estar basados en un modelo conceptual contrastado, de haber o evaluado o basarse en paradigmas que hayan sido repetidamente evaluados, etcétera. Y hemos visto que, además de la información útil sobre las diversas sustancias que van apareciendo en el supermercado de las drogas en nuestro país, pues que hay dos lugares, dos espacios donde poner el foco, que son las personas en ese afán de propiciar su empoderamiento a la hora de tomar decisiones mediante la formación en habilidades para la vida, y es la comunidad en el sentido de trabajar en prevención con una mirada
que nos haga reconocer que sin la gente, solo con el valor de la tecnocracia, es mucho más difícil hacer cosas, hacerlas con sentido y que la gente además las viva como propias. Y bueno, en esto estábamos cuando se empezaron a oír ecos de una ciudad que la mayoría no habíamos, de una ciudad china que la mayoría ni habíamos oído siquiera mencionar, que es Wuhan, en el que se decía, pues bueno, que de la sopa de murciélago de un animal que se llamaba pangolín, del que yo no había ni oído hablar, pues que se podría haber producido una zoonosis por la cual un virus, una forma de coronavirus, había pasado al ser humano. Bueno, de ahí a aquí, pues ha llovido mucho, han pasado 4 días, pero ha llovido tanto. Y todo este tiempo y todo lo que entre tanto ha ocurrido y lo que me temo que está por ocurrir, pues ha provocado o ha obligado a al menos media docena de cosas que de alguna manera para todos los que trabajamos en el campo de lo social, de lo sociosanitario, de lo socioeducativo, con esa mirada empoderadora y con esa mirada comunitaria, pues nos hacen ver que tenemos que empezar a pensar en algunos cambios en las cosas que proponíamos hasta ahora. En primer lugar, claro, está el distanciamiento físico. Yo acabo de intentar tener una reunión con un AMPA del municipio del que soy responsable técnico de prevención y, bueno, pues lo que me han dicho en un caso concreto es que ni siquiera pueden reunirse en un aula o en una sala del centro educativo, pues porque no, siguiendo a rajatabla el protocolo que los centros en su autonomía han dictado, siguiendo las recomendaciones del gobierno vasco, pues ni siquiera les está permitido que los centros les cedan un espacio para una reunión de 15 minutos en la que aseguremos que salvaguardamos todos los criterios de distancia, ¿no? Es decir, cómo trabajar de acuerdo con un modelo comunitario y cómo trabajar en empoderamiento ciudadano, personal, cuando una situación como la que padecemos, que tiene toda la pinta de irse a agravar, pues provoca inevitablemente un distanciamiento físico. Otra cosa es que lo estemos cumpliendo mejor o peor, que de eso, pues como sabemos todas, como sabemos todos, pues hay como en botica, hay de todo y hay algunas situaciones también pues bastante decepcionantes. Un segundo aspecto que ha venido a sumarse, que es, lo planteo como riesgo, aunque sospecho que hay algo de objetivo en él ya. Y es aquello que recordaréis cuando aplaudíamos a las 8 a los equipos profesionales de la sanidad y después a los que limpiaban las calles y después a los que reponían en los centros comerciales, en los supermercados y demás, pues empezó a llamar la policía de balcón, ¿no? Que era gente que en un acto un poco desmedido, a lo mejor, de que las cosas se hicieran bien, pues empezaba a adoptar una cierta actitud un tanto paranoide, un poco persecutoria en relación a otras personas. Bueno, si llegara a ese extremo, pues podría ocurrir, y sospecho que en parte pueda estar ocurriendo, que cuando con las distancias adecuadas, más o menos, nos cruzamos por la calle, pues hay a veces ciertas miradas de suspicacia, como diciendo, joder, ¿este dónde lleva la mascarilla? Si no se está tapando la mitad de la cara. O ¿qué mascarilla lleva esa transparente que sabemos que ni le protege a él ni protege a nadie? Bueno, en una serie de situaciones alimentadas por el miedo y en algunos casos también, dicho coloquialmente, por la mala baba de algunos, pues que pueden condicionar también la manera en la que nos relacionamos y pueden hacer un poquito más difícil estas claves que comentaba de empoderamiento y de mirada comunitaria. No es fácil construir una propuesta de acción comunitaria en el ámbito local a partir de la desconfianza de la gente. Una cosa es desconfiar del virus y hacer, por lo tanto, todo lo posible para protegernos de su llegada, y otra cosa es desconfiar ya hasta de las personas, bueno, sin dejar de reconocer que algunas mucha confianza tampoco es que merezcan. Esto nos lleva a algo que también es casi como el paso siguiente, ¿no? Primero desconfiamos y llamamos al orden a algunas personas que no nos parece que se estén comportando con la
puridad que a nosotros nos parecería necesario, lo sea o no, y después acabamos buscando chivos expiatorios en los que, bueno, tan capaces somos, humanas y humanos, ¿no? Alimentado por el miedo también. Necesitamos poner fuera de nosotros y darle forma, incluso humana, personificarlo a ese miedo, porque dejarlo circulando por nuestro interior pues resulta demasiado desasosegante y demasiado angustiante, y bueno, pues lo ponemos fuera y es una manera proyectiva de encontrar un contra quién funcionar, ¿no? Claro, un chivo expiatorio o cabeza de turco, como se dice también, que no solo, pero en gran medida está siendo la gente más joven. ¿Voy a hacer yo una defensa a ultranza del buen hacer del 100% de la gente joven de nuestro país? Pues no, porque visto lo visto, no hay más que darse una vueltita por ahí. Ya no digo poner la tele, que ahí siempre está la cosa un poquito editada, sino darse una vueltita por determinadas zonas de ambiente de cualquier ciudad para ver lo que se ve. Y lo que se ve es mucha gente haciendo gamba. Ahora bien, hay jóvenes y no tan jóvenes, hay muchos jóvenes que no lo están haciendo. Es decir, que nuestra dinámica de funcionamiento frente al miedo, que en parte pasa por la búsqueda de chivos expiatorios, pues nos está llevando a concentrar eso mucho entre gente joven, que por supuesto que forma parte del problema, pero que ni son el problema ni todos ellos están en el problema. Y ahí sí que necesitaríamos hacer un mayor esfuerzo de sensibilización para no complicar las cosas más de lo que están. Porque lo cierto es que lo que algunos empiezan a llamar la generación del stand-by, la generación del impasse, por no recurrir a lo de entreguerras, de la generación perdida, pues es un colectivo amplio de personas que empiezan a estar muy hartas de una situación que quizá ni comprenden del todo, que se les ha dado a entender que ante ella pues son prácticamente inmunes y que por lo tanto consideran que no van a permitir, que seguramente les va a fastidiar el futuro, pero que encima lo que no van a permitir es que les impida también disfrutar del presente. Y esto es una situación que quienes trabajamos con personas tenemos que intentar entender, no justificar o legitimar, pero sí entender, porque si no vamos a seguir disparando hacia lugares donde no hay dianas, y necesitamos atender, porque si no la cuidamos es probable que nuestras propuestas pues pasen desapercibidas. Y por último, en esta pequeña batería de elementos que ha traído la pandemia y que van a condicionar no ya la prevención, sino todo el hacer y toda la práctica en los campos de la acción social, de la acción sanitaria, de la acción educativa, etcétera, lo que la OMS en un informe reciente, hace 2 semanas, llamaba la fatiga pandémica, que viene a ser ese cansancio emocional y hasta físico que no sé si toda la gente, pero sí muchas personas sentimos de manera más o menos puntual o más o menos continuada ante una situación que se prolonga en exceso, con la que no tenemos puntos de referencia con los que comparar y decir, bueno, pero para Navidades acabó, ahora ya sabemos que pues que ni eso siquiera, y seguramente yo por lo menos soy de los que piensan que hasta el verano que viene la cosa va a estar lejos de resolverse razonablemente. Vamos, es una situación de incertidumbre que está provocando un cansancio que hace que también muchas personas se muestren menos dispuestas incluso a participar en propuestas que con la mejor de las intenciones les dirigimos desde los planes de prevención o desde cualquiera de los ámbitos en los que trabajamos. Y entre tanto, cada ola, y ahora según a qué virólogo escuches, pues estamos en la segunda, en la tercera o en la segunda y media, pues cada ola supone inevitablemente, como no podía ser de otro modo, pues una mayor amenaza. ¿Cómo está impactando todo esto a los consumos de drogas? Bueno, lo cierto es que no lo sabemos. En España se hacen estudios, como sabéis, cada 2 por 3, bueno, cada 2 años, estudios, edades, población general, población adolescente escolarizada, y seguramente somos uno de los países que de manera más puntual y continuada ofrece datos.
pero los datos que tenemos ahora pues no son del año 2020, son de encuestas anteriores. Incluso el propio Observatorio Europeo, que recientemente publicaba su flamante informe 2020, bueno, pues sí, es un informe de 2020 porque está publicado en 2020. Pero los datos son anteriores porque, a fin de cuentas, el observatorio no hace estudios. El observatorio se alimenta de los estudios que le ofrecen, de los datos que le ofrecen los planes nacionales, entre ellos el nuestro, y que tiene datos pues, del año 2018 publicados. Es decir, que para eso que ahora llaman sindemia, es decir, sinergia de pandemias o de epidemias, pues para conocer datos reales sobre cómo está impactando en los consumos de drogas vamos a tener que esperar todavía un poco tiempo. Es verdad que se han hecho algunos estudios que sus propios autores han reconocido en ocasiones pues, que adolecen de cierta debilidad metodológica, en el sentido de que no se han hecho con muestras aleatorias, sino que han sido personas que voluntariamente decidían responder online a ese cuestionario. Pero bueno, nos dan algunas pistas de algunas cosas que han pasado. Y lo que vemos es que en España la inmensa mayoría de la gente o ha dejado de consumir drogas ilegales durante el confinamiento, estamos hablando antes de la desescalada, o ha consumido en menor cantidad, aunque hay aproximadamente un 28% de personas que o bien han consumido lo mismo que antes o incluso han aumentado sus consumos. Entre los más que han mantenido están los consumidores de cannabis y los otros tienen más que ver con otras sustancias ilegales. Cuando les preguntaban a los que habían reducido su consumo, bueno, ¿y por qué? ¿De demonios? Pues como era de esperar, la mayoría de ellos decían, hombre, pues porque estaba siendo más complicado recoger sustancias y conseguirlas. Y porque había menos oportunidades de consumo, estás confinado con tu familia y tal, pues tampoco te vas a poner ahí a hacerte una rayita. Y si preguntamos a los que habían aumentado, el consumo, pues nos encontramos con que básicamente a lo que se lo atribuían era a factores emocionales. Algunos, claro está, que decían que tenían almacén, tenían un stock considerable, en fin, distintos factores, pero la mayoría de la gente se lo atribuía o bien al aburrimiento, más que aburrimiento seguramente es no saber qué hacer con ese aburrimiento, el aburrimiento como algo negativo. Bueno, es una manera de entenderlo. Y por otra parte, pues la ansiedad provocada por la propia situación de la enfermedad, de la pandemia, de no saber cuánto va a durar, cómo te va a afectar, si por consumir sustancias te va a afectar más, etcétera, ¿no? Es decir, ya vemos con todas las reservas que acabo de señalar que, al menos en lo que tiene que ver con el aumento en el consumo, factores emocionales parece que tienen un papel importante en el riesgo de incrementar los consumos. Si vemos que ha ocurrido en relación con el tabaco, pues vemos que hay un pequeño porcentaje de personas que ha tomado la decisión sensata de disminuir su consumo, que hay casi un 7% que han dicho, oye, pues mira, voy a aprovechar la ocasión y lo voy a dejar. Héroes realmente y heroínas, aunque supongo que en muchos casos habrá sido por miedo a que una enfermedad que afecta de manera tan clara a los pulmones, pues encima de fumado, pues en fin, no hace falta más que sumar una y una para saber que te puede complicar un poquito la vida. Pero lo cierto es que casi un 86% pues ha mantenido el consumo. Y si nos quedamos con el alcohol, y si os fijáis en la raya, en la línea inferior, en la marca inferior, la tabla inferior, pues son los que han consumido en menor frecuencia, yendo de izquierda a derecha, en menor frecuencia de ocasiones, menos bebidas en cada ocasión o menos episodios de consumo de más de seis bebidas. Y vemos pues, que en torno a un 40% más o menos se encuentran en esas circunstancias, mientras que el resto, los del medio, o bien se han mantenido o incluso, pues en algunos casos, 9 cada 3 ha aumentado. Es decir, que ha habido un poquito de todo. Bien, este es un pequeño recorrido de esas primeras escalas que os decía y el asunto es, bien, ¿y ahora cómo nos planteamos seguir trabajando en prevención? Hay una opción que es dejar de hacer prevención. Yo no sé si se puede, más allá del oficio de cada uno, de la profesión y por lo tanto del salario y de la responsabilidad de la institución de la que formemos parte.
Pero bueno, en principio podría ser una solución, decir, oye, mira, pues vamos a esperar a que las aguas vuelvan a su cauce, no hacemos nada y Dios proveerá, ya veremos qué se hace. Otra es empeñarse en seguir haciendo lo mismo y es probable que con algunos de estos factores que recordaba de la distancia, de la vigilancia, de la búsqueda de chivos expiatorios, etcétera, pues no consigamos que las cosas funcionen. Y otras intentar introducir algunos cambios en los que me voy a centrar hasta ahora. Prácticamente diría que la hipótesis de mi intervención desde que he empezado a hablar está recogida en ese planteamiento, en esa frase que se atribuye al poeta uruguayo Mario Benedetti, pero que no es suya, es difundida por él, y que dice, apliquémosla al campo de la prevención, dice, cuando teníamos las respuestas, pues nos cambiaron las preguntas. Pues, efectivamente, cuando teníamos buena parte de las evidencias, resulta que las cosas empezaron a cambiar un poco. Y hay como 10 aspectos que si no tenemos en consideración o no organizamos adecuadamente, es probable que las cosas en el campo de la prevención no vayan a ir bien en los próximos tiempos. En primer lugar, aunque decía que España es un país que ha conocido bien sus consumos de drogas, en la actualidad yo me atrevería a decir que estamos bastante huérfanos de datos al respecto. Y disponer de datos, de suficientes datos, seguramente de muchos datos y de buenos datos, es una premisa imprescindible para que podamos dotar de sentido y coherencia a nuestra apuesta, entre comillas, pandémica por la prevención. Probablemente las encuestas cada 2 años ya no vayan a ser suficientes. Esto no puede llevar a que caigamos en metodologías demasiado inconsistentes. Tendremos que idear nuevas formas, nuevas catas que nos ayuden a conocer en tiempo casi real cómo están evolucionando los consumos de las distintas sustancias, independientemente de que sean legales o ilegales. En segundo lugar, si partimos de la obviedad evidenciada de que de que existe un trasfondo emocional importante en la manera en la que se vaya a consumir mientras esta situación dure y que el contexto puede estar también condicionando la intensidad y los propios consumos, bueno, pues qué duda cabe de que cuando nos planteemos recomponer nuestras propuestas preventivas, a lo mejor nuestro propio plan de prevención o al menos algunas de las estrategias, pues tendremos que estar particularmente atentos a cómo trabajar con ese trasfondo emocional, porque las circunstancias de ahora son marcadamente diferentes a como lo eran hace un año. Tenemos que tener más presente que nunca la evidencia disponible, sabiendo que está obtenida en condiciones de normalidad y que es posible que haya que ponerle alguna reserva a estas circunstancias, pero en todo caso es lo que tenemos, lo que nos dictan, lo que de manera un tanto quizá retórica se llama ciencias de la prevención, pero en todo caso quiere decir pues lo que sabemos que quiere decir, lo que las ciencias sociales han aportado hasta la fecha al respecto. Tenemos que hacer quizás un esfuerzo mayor que nunca por recuperar los viejos, en el buen sentido, discursos de la educación para la salud, que parece que quedó por ahí entre las dos aguas de la transversalidad, aquella de los 90, y que sin embargo ahora que se reivindica desde tantos ámbitos la importancia del autocuidado, quizás más necesaria que nunca en un momento en el que sentimos esta amenaza tan cercana, y el cuidado de las otras personas, pues quizá adquiera un mayor protagonismo. Es decir, educación para la salud como estrategia para fomentar el autocuidado y el cuidado de las otras y los otros como una, digamos, plataforma base desde la que apostar por la prevención. Tenemos que contribuir a diseminar de una manera más extensa y más intensa que hasta la fecha propuestas de educación para la salud orientadas a la adolescencia, a la gente joven y también a la sociedad adulta. Tenemos, en quinto lugar, que contar con la gente joven, porque sabemos de sobra, y ahora es quizá más importante que nunca, que dirigirles respuestas con una pretensión comunitaria que no les tienen en cuenta, pues es una manera casi segura de fracasar. Mientras que incorporarles, no a los 2000 de mi municipio, sino a unos cuantos que representen
en cuanto a género, en cuanto a edades, en cuanto a estilos de vida, en cuanto a hábitos, en cuanto a estudios, profesiones, etcétera. Pues la juventud actual, pues tratar de contar con ellos hasta donde sea razonablemente posible para que nos ayuden a redefinir nuestras propuestas con esa mirada comunitaria. En sexto lugar, dejar atrás y trabajar en la medida de nuestras posibilidades para sensibilizar al respecto, dejar atrás toda esa tentación tan humana, demasiado humana, que decía el filósofo, por la estigmatización, que además de parcial, porque deja fuera a la mayoría de los casos, es injusta porque anatematiza a muchos de quienes no lo son y además es contraproducente porque nos distancia de la gente en lugar de favorecer un acercamiento. Necesitamos más que nunca disponer de una sólida caja de herramientas de la prevención que disponga de herramientas, de recursos, de materiales, de propuestas, de iniciativas mixtas en el sentido de físicas y digitales para las diversas edades, para los diversos grupos poblacionales, para utilizar en los distintos contextos, etc. Físicas y presenciales y digitales porque el mundo físico va a continuar con salvaguardas y comillas y reservas, pero va a continuar y pasará por momentos de montaña rusa, con más confinamiento, con más desescalada, pero la vida, lo que antes llamábamos la vida real, va a proseguir, pero va a estar cada vez más acompañada de una capa digital. Bueno, un octavo punto que tiene que ver con la necesidad de apostar por iniciativas de formación online que complementen o por lo menos incluso refuercen la formación presencial que vamos a intentar seguir haciendo, porque nada sustituye el encuentro entre la gente. De hecho, pues recientemente gente de nuestro equipo ha estado en Valencia dinamizando un taller en el que quizás parte de quienes estáis al otro lado de la pantalla hayáis tenido ocasión de estar. Y bueno, marca sus diferencias, evidentemente, pero hay cosas que se siguen pudiendo hacer. Necesitamos más que nunca, de nuevo, avanzar en evaluación porque ahora sí que necesitamos claramente saber en las coordenadas anormales de estos tiempos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y por último, en cuanto a esta especie de decálogo, pues necesitamos también salvaguardar o intentar garantizar que no se desvanecen los avances preventivos de los últimos años por responder a las urgencias de la pandemia. Hay 1000 urgencias sanitarias, 1000 urgencias sociales que pueden acabar con todas las prioridades, incluidos los presupuestos, y si ocurriera eso, pues probablemente dentro de unos años nos arrepentiríamos de no haber dedicado el suficiente tiempo, incluso en condiciones tan adversas como las actuales, a la prevención. Nosotros en Fundación EDES estamos explorando y proponiendo iniciativas, vamos a llamarlas híbridas, mestizas, mixtas, que combinen, que articulen esa doble capa de lo físico y lo digital que creemos que con distinto peso en según qué momentos nos van a acompañar en los próximos tiempos. Algunos o muchos de vosotros las conoceréis, algunos habréis quedado en versiones anteriores porque estamos constantemente en proceso de renovación. Lo trabajamos en definitiva para intentar consolidar su utilización en los más distintos contextos. Iniciativas como Cuentos para Conversar, con la que trabajamos en la escuela con los primeros años de primaria para interesar y capacitar al profesorado para promover el desarrollo socioemocional de niñas y niños, nunca más importante que ahora, como hemos visto, con el motivo de que el impacto emocional de la COVID pues seguramente va a acompañarnos durante un tiempo y explicará algunos de los consumos de drogas. La educación para la salud, no con programas como La Aventura de la Vida, no en la infancia, sino desde la infancia, y ojalá que sin interrupción a lo largo de los siguientes años. El bienestar adolescente, la sexualidad, la convivencia entre iguales, el abuso de alcohol, etcétera, con iniciativas como la que llevamos explorando unos años con el nombre de Retomemos,
o específicamente programas de prevención del abuso de drogas con adolescentes, como es la versión actual de un programa que en Valencia se utilizó bastante en otros tiempos, que llamamos Órdago, afrontar el desafío de las drogas, o el que comentaba antes, el programa Unplugged, en cuya creación tuvimos ocasión de participar y que desde el año 94, gracias a apoyos diversos de administraciones públicas y en ocasiones de iniciativas privadas, pues hemos tenido ocasión de impulsar. Pero con la condición en la que estamos en este momento de dotarles a todos ellos, hasta donde seamos capaces, de una capa digital sin la cual pues me temo que para estos tiempos no serían suficientes. Y así algunos de vosotros pues seguramente habéis tenido ya ocasión de conocer nuestros recursos digitales para trabajar el bienestar emocional con la infancia a través de distintos espacios web que hemos ido creando, o para trabajar, o lo que estamos rematando en estos momentos, para trabajar con formatos online la prevención adolescente del abuso de alcohol en ese caso, o la utilización de una aplicación que tiene una pretensión lúdica, informativa, en la que grupos de chicas y chicos en edad adolescente pues juegan en torno a su supuesto saber sobre las sustancias y tratamos de racionalizar algunas de sus visiones, pues en ocasiones desacertadas o incluso imaginarias, y otro tanto en relación al campo de la formación. Creamos hace algún tiempo la Escuela Iberoamericana de Habilidad para la Vida y en ella estamos dinamizando en estos momentos diversos cursos. En prevención con P de personas, sé que equipos técnicos de varias UPKs habéis tenido ocasión de participar. Este domingo terminábamos la 6ª edición y empezamos ya a difundir la 7ª, y bueno, acostumbran a ser 5 semanas de bastante interacción entre 40 profesionales del ámbito preventivo y yo mismo, que soy el tutor del curso y que, bueno, no sé, la verdad no me atrevería a decir si la gente aprende, pero yo sí puedo decir por mí que yo sí que aprendo bastante en cada una de estas ediciones, por las que ya han pasado en total pues aproximadamente unas 300 personas. Lo mismo en relación a las familias, estamos a punto de comenzar dentro de 2 semanas escasas nuestro curso online para madres y padres con hijos e hijas en primaria, al que os invitamos a entrar a través de esta página para que le echéis un vistazo a las pretensiones, que básicamente es educar en habilidades para la vida a las familias para conseguir que sean más diestras, más diestros a la hora de educar a sus propias hijas e hijos, de acuerdo con esos criterios clásicos de parentalidad positiva. Otro de los cursos en el que estamos trabajando las habilidades para la vida con profesionales del ámbito de la salud, de la educación y de la acción social, con otros ojos, del que ya hemos hecho un par de ediciones y en breve, es decir, el lunes de la semana que viene, comenzamos la 3ª edición con evaluaciones bastante buenas de la gente que participa. Y por último, pues el curso, este otro curso más denso en cuanto a número de horas, ya la dedicación que requiere el transcurso también de formación en habilidades para la vida, y que después de 23 ediciones hasta la fecha en el que han participado pues varios centenares de personas, pues nos proponemos desarrollar la 24ª, la 24ª edición ya a partir del próximo mes de enero, si, como se decía antes, pues la autoridad lo permite y el tiempo acompaña. En definitiva, y para concluir, he querido que me acompañarais o acompañaros a través de un pequeño viaje en el que viéramos cómo estaba la prevención en la época prepandémica, y en el que veíamos pues, que además de mucha creatividad y muy desigual entre comunidades autónomas, había una relativa y deseablemente mejorable cobertura de los distintos programas. Veíamos que quizá desde el punto de vista de la evidencia y de su consideración como buenas prácticas merece la pena en los próximos tiempos hacer algún esfuerzo, y veíamos que la evidencia disponible nos recomienda o nos recomendaba en el campo, en la época prepandémica, poner el acento en 2 focos. Uno, la formación de
personas en habilidades para la vida que les ayuden a empoderarse, a tomar las riendas de sus vidas, en definitiva, con permiso del coronavirus, y el modelo de prevención comunitaria como única opción para aunar esfuerzos de gente sensible en estos terrenos y para conseguir que los programas o las iniciativas que ahí deriven cuenten con la buena valoración por parte de la gente que sienta que ha construido a su elaboración. Veíamos que había algunos marcas contextuales de la pandemia o de la sindemia que están condicionando el presente y que van a condicionar sin ninguna duda el futuro. Tienen que ver con la distancia, que tienen que ver con la vigilancia obsesiva del otro, o que tienen que ver con otros aspectos que comentaba, como la búsqueda de chivos expiatorios y el hastío al que hemos conducido un poco entre unos y otros a la gente más joven, sin que esto quiera decir en ningún momento que no se hayan pasado en ocasiones algunos de ellos 4 pueblos en su actuar. Y ya para concluir y quedar a vuestra disposición para las preguntas, comentarios que queráis hacer, pues me gustaría concluir simplemente con cuatro puntos. En primer lugar, que como resumen de todo lo anterior, parece que en los próximos tiempos quienes nos dedicamos al ámbito de la prevención, seguramente será buena idea que trabajemos de la mano con quienes se dedican al campo de la salud pública en nuestros municipios o en sus comarcas de las que nuestros municipios forman parte, para trabajar conjuntamente en la atención al impacto emocional que ellos saben que desde el punto de vista de la salud puede afectar de una manera bastante significativa, y nosotros sabemos que además puede favorecer experimentos con las sustancias de los que en no pocos casos solo cabe esperar dificultades a nada que esta situación pandémica se mantenga. En segundo lugar, que necesitamos volver a escuchar, creo que con nuevas metodologías, los consumos y quizás las nuevas formas en las que se presenten, y ver cómo se relacionan con este impacto emocional. Seguramente el auge que está conociendo, al parecer, actualmente el botellón, pues tiene más que ver con la necesidad de buscar una salida impulsiva a un encierro o a un control adulto, pero seguramente también está habiendo formas de consumo que tienen mucho que ver con intentar manejar o aplacar al menos esa emocionalidad desatada. Y de hecho no he traído datos, pero los consumos de ansiolíticos, hipnóticos y demás, pues si no estaban bien antes, pues desde luego no han mejorado en estos momentos que estamos viviendo en la actualidad. Necesitamos, por lo tanto, impulsar de una manera más convencida, más coherente, más sólida la educación para la salud, que parece que perdió un poco de punch cuando se hablaba de la transversalidad como algo un poco débil, como algo un poco, en fin, como sin la suficiente acreditación. Y bueno, pues lo cierto es que no lo es, solo es una manera de educar a la gente para que nos empoderemos en cuanto al autocontrol de aquellos aspectos de nuestras vidas que pueden afectar a nuestra salud. Pero necesitamos también apostar por la salud comunitaria en esa clave que comentaba, de convocar a quienes se sientan llamadas y llamados para conjuntamente construir iniciativas que probablemente a partir de ahora ya no van a poder ser iguales. Y por último, necesitamos dotar a nuestros programas de nuevas perspectivas, necesitamos dotarlos de nuevos formatos, y es probable que necesitemos también crear nuevos programas para seguir intentando ilusionar al mayor número posible de profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, de la gente del mundo del deporte, del tiempo libre, etcétera, con la importancia de dedicar también, incluso en estos tiempos tan de desolación que decía el clásico, pues interesarles también por la prevención. Y bueno, esto es lo que quería compartir en este rato con vosotros. Muchas gracias y
cuando lo diga la organización, pues pasamos a las posibles preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. También os habéis hecho llegar si la presentación está disponible. Lo he comentado al principio, quizá no habéis llegado, está en la pantalla. De todas formas, mañana se os enviará también por correo electrónico el vídeo, el enlace de la presentación de Juan Carlos, que yo creo que ha sido muy interesante. Bueno, nos ha hecho un recorrido hasta el momento complicado que ahora tenemos y a partir de ahí, pues un poco lo que podemos hacer, ¿no? Yo creo que se conjugan en esta situación dos confluencias, dos situaciones, tanto el tema de la pandemia como toda la repercusión que lleva, la crisis económica, lo que hace pues que todo mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, hay que ser positivo, yo creo que hay que ser proactivo, yo estoy en lo que dices. Me ha gustado mucho el tema de la caja de herramientas, de que tenemos que sacar recursos. Y aquí yo, bueno, tenemos varias preguntas, pero sobre este tema, Juan Carlos, ¿qué sería lo prioritario en este punto? Está claro que tenemos que conjugar lo presencial con lo online, pero en esa caja de herramientas que hablamos, con esos recursos, esas estrategias, en tu opinión, ¿qué sería lo prioritario aquí para enfocarnos? Yo diría que no hay que abandonar lo presencial, lo físico, porque con muchas dificultades, con una situación muy diferente a la que estábamos habituados, pues va a seguir habiendo espacios para hacerlo. Pues a lo mejor vamos a tener reuniones con personas en las que en lugar de acudir 20 van a acudir 12 y en lugar de estrecharnos la mano al primer momento, pues vamos a mantener las distancias durante todo el encuentro. Pero vamos a poder seguir compartiendo tiempos, necesidades, iniciativas, etcétera. Ahora bien, a esto le vamos a tener que seguir que dotar de herramientas digitales. Mira, nosotros en el último, yo diría, mes, hemos estado en Córdoba haciendo un taller presencial en el que han participado 20 y algo educadores y profesionales de la prevención en torno a cómo gestionar el programa Amplón. Y ha sido un encuentro presencial, un poco más frío, es verdad, que otros, y con más distancia, claro, pero ha sido un encuentro rico y muy bien evaluado por la gente. Hemos estado en Gijón haciendo otro taller con 16 personas con las mismas circunstancias, hablando en este caso también del mismo programa, del programa Amplón. Y hemos estado con vosotros ahí en Valencia, pues creo que fue la semana pasada o la anterior, recientemente, presentando y contándoos algunas cosas en torno a un programa, el programa Retomemos de Prevención Adolescente del Abuso de Alcohol, y también un encuentro presencial donde pues, ha habido ocasión de intercambiar las percepciones de todo tipo que cada uno tenía con respecto a todo, ¿no? Pero paralelamente estamos haciendo una formación online y paralelamente, es decir, que no creo que sea buena idea sacrificar lo uno por lo otro, sino intentar, salvo que los tiempos se compliquen tanto que nos lo recomienden, intentar que lo presencial sea un plus, un además, un complemento, un refuerzo, aunque en ocasiones tenga que sustituirlo. Es decir, esto que estamos haciendo hoy, ¿se podía haber hecho presencialmente? Hombre, pues con muchas dificultades. Parece mucho más prudente hacerlo online. Ahora, igual en Canarias, donde se encuentran en una situación de pandemia con unas tasas de contagio muy, muy, muy bajas, pues a lo mejor se pueden permitir mucha mayor presencialidad de la que se puede permitir en Navarra, que es cero en estos momentos, ¿no? Y en cuanto a herramientas concretas con las que trabajar, pues, hombre, yo la verdad es que creo que es bueno trabajar desde la infancia. No hay que sacrificar el trabajo con adolescentes, evidentemente, y nosotros en Fundación EDES, algunos de los programas mejores que tenemos, como es el caso del Amplot, se dirigen a adolescentes, a chavales de 13 años aproximadamente. Pero hay que trabajar desde la infancia, hay que
quizás ahora más que nunca, pues hay que ir sembrando, hay que ir interesando, porque esto de la salud, como hemos tenido ocasión de constatar, no se debe fundamentalmente al código genético, no se debe sobre todo al cuidado que cada una de nosotros tenga de sus vidas y, bueno, pues a que socialmente dispongamos también de los recursos adecuados, ¿no? Lo cual también nos lleva a exigirlos, llevado el caso, ¿no? Y si tuviera que decir empezar por aquí, diría, pues vamos a empezar por la infancia y vamos a continuar en años sucesivos hasta donde podamos. Ahora, otra manera de entender, de responderte, sería decir que algo que a nadie se le escapa. Bueno, vamos a trabajar con quien mejor podamos, porque hay lugares en los que por suerte, por casualidad o por historias antiguas con las drogas, es muy probable encontrar gente sensible y que en secundaria, en primaria, en las familias, pues se prestan a participar, lo toman como algo propio, ¿no? Mientras que hay otros lugares donde es muy difícil que eso ocurra. Ahí tienes un profesor de primaria, en otro sitio tienes uno de secundaria. Bueno, pues seguramente es el tiempo de no abandonar a nadie, pero sí de fortalecer a aquellos que a lo largo del tiempo mayor compromiso han mostrado también. Bien, bueno, tenemos algunas preguntas. Nos dicen, esto ya viene de tiempo, ya se cuestionaba, que quién debería aplicar los programas de prevención. Nos dicen que desde las UPCCA que no se llega para aplicar los programas, que los docentes no lo hacen. Preguntan, ¿habría que obligarlos? Si no se hace obligatorio, pues claro, los orientadores docentes lo hacen los más motivados. Si la educación y la sanidad no van de la mano, pues poco hacemos en prevención. Es una pregunta trampa, porque dudo que nadie tenga la respuesta adecuada a ello y hay experiencias como la vuestra de la Comunidad Valenciana y en otros lugares pues de lo uno y de lo contrario. Y hay experiencias buenas de lo uno y de lo contrario, como las hay malas de los dos también. Yo me atrevería a decir que hasta donde yo conozco, y desde luego de los programas que nosotros hacemos, que son los que mejor conozco, me atrevería a decir dos cosas. Por una parte, están pensados para que sea el propio profesorado, cuando hablamos de la escuela, el que les dedique un tiempo educativo a su desarrollo. Están escritas con esa lógica y están pensadas a partir de la evidencia de que estamos hablando de una acción educativa que forma parte, quiera uno o no, de una responsabilidad educativa que tiene la escuela en un país como el nuestro, donde, entre otras cosas, pues hay gente que consume drogas. Y bueno, pues hay la necesidad de informar y formar a chicos y chicas para que sean capaces de tomar sus propias decisiones. Dicho eso, sin embargo, pues no vamos a ser más papistas que el Papa. Nos consta que en Euskadi, en la Comunidad Valenciana, yo diría que en toda España, son muchos los equipos de profesionales que entran al aula y dinamizan las sesiones con el propio alumnado. Y eso, pues también está bien, qué duda cabe. En muchos casos es posible que incluso sea mejor, porque van a tener formación, probablemente no solo en drogas, sino en prevención y con un poco de suerte en dinámicas grupales, en habilidades para la vida, etc. Es decir, que me gustaría resumir mi respuesta diciendo que si tuviera que recomendar en el terreno de lo ideal, me gustaría que fuera el profesorado quien asumiera esa tarea, siendo realista, creo que en cada caso tiene que hacerse como mejor se pueda. Y si yo trabajo en el ayuntamiento de Sestao, aquí al lado de Bilbao, y no encuentro a ningún educador dispuesto, sin embargo todos ellos me abren las puertas, pues yo entraré al aula. Hay que ponerle a esto un pero solo. Y es que también hemos estado reunidos con profesores que nos dicen, nos parece bien que vengáis, pero hombre, no mandéis a cualquiera. El que venga, que sepa estar con chavales, porque ha pasado en alguna ocasión que se ha metido al aula, se ha cerrado la puerta y se lo han devorado. Porque sabemos que los adolescentes y las adolescentes pues son
son de comer aparte y a veces pues te lo hacen sentir para que te descuides. Entonces, uno puede ser un perfecto técnico de prevención y llevar, como en mi caso, pues un buen número de años y sin embargo puedes cerrar la puerta del aula y te pueden dejar allí, vamos, más desnudo. Ahí sí que ves de pronto que el emperador está desnudo. ¿Por qué? Porque te faltaba, a lo peor, pues un manejo más diestro de algunas dinámicas grupales que te ayudaran a manejar con soltura el grupo. Es decir, que uno también tiene que saber si se mete, dónde se mete y cómo se mete, porque si no, pues igual para la estadística del plan vendrá bien la casilla, he estado con 20 aulas, 240 chavales, pero te ha costado tanto, ha sido tal el esfuerzo que la próxima vez igual no lo haces más que con Transilio. Muy bien. Nos comentan también que no te han oído hablar de la importancia de trabajar en prevención con perspectiva de género. Piensan que es fundamental y que así lo marca la Estrategia Nacional sobre Drogas de 2017-2024. Bueno, argumenta que los motivos por los que se inician los chicos y chicas son diferentes, con lo cual, si no se tiene en cuenta esa variable, pues que no estamos haciendo bien la prevención. No sé si en los materiales que has comentado hay algo previsto o vais a incorporar o, bueno. Lo primero decir que estoy completamente de acuerdo con ese planteamiento. También ha habido un tiempo en el que parecía que trabajar con perspectiva de género era poner AES y OES o poner arrobas o poner ES. Ahora sabemos, afortunadamente, que es algo bien diferente y me da la impresión que la inmensa mayoría en estos momentos, sí, yo diría que la mayoría de los equipos que están trabajando en prevención se han formado en cuestiones de género, que afortunadamente ahora hay muchas más oportunidades de las que había pues hace solo, no sé, 10 años, y que la mayoría de las herramientas que se han ido creando pues atienden a esa perspectiva como intentamos que las hagan las que nosotros utilizamos. ¿En qué sentido? Bueno, por supuesto, en cuanto a lo más cosmético que tiene que ver con el uso escrupuloso de un lenguaje no sexista. Por supuesto, en cuanto a que cuando hay personajes, que a menudo los hay, pues estén equilibrados desde el punto de vista cuantitativo, pero sobre todo en que no estén también desde el punto de vista cualitativo, es decir, que tanto chicas como chicos que puedan aparecer, pues sean personas con dudas, unos u otras, con empoderamiento, con unas y otros, es decir, que se presenten tal, que consuman o no consuman, independientemente de cuál sea la situación. Sí, es probable que falte, y no en los programas de Fundación EDEX, sino me atrevería a decir que en términos generales, programas concretos que atiendan de manera rigurosa en cuanto a sus contenidos al abordaje diferencial de las cuestiones de género. A mí me parece que todavía hay algún debate, aunque tengo la impresión de que en los próximos tiempos se resolverá y veremos en qué queda. En definitiva, que no he hablado del género por considerar que ya a estas alturas está suficientemente incorporado al bagaje cultural de quienes nos dedicamos al campo de la prevención y a nuestro hacer en cuanto a formación, en cuanto a instrumentos, en cuanto a lenguaje, etcétera, pero que en todo caso es una omisión que me alegro que hayan puesto sobre la mesa la persona que me lo ha comentado. Muy bien. También nos comentan que una vez que el consumo se ha estabilizado en benzodiazepinas de menores, ¿qué programas o qué acciones aconsejarías o recomendarías? Bueno, si el consumo de benzodiazepinas se ha consolidado, es algo estable, ya estaríamos un paso más allá de la prevención. Ya estaríamos diciendo, más bien reconociendo que algo ha fallado de acuerdo a esa lógica de intervención sobre lo emocional de la que hablaba antes. Uno de los indicadores de que los programas de prevención bien hechos y basados en el desarrollo de habilidades para la vida tienen éxito será cuando, además de no abusar del alcohol y no fumar porros, pues menos chavales y de manera significativa y chavalas, sobre todo chicas, aún hoy,
pues necesiten solventar sus conflictos emocionales recurriendo a pastillas diversas. Si eso no ocurre, pues seguramente ya son otros los actores que tienen que intervenir. En todo caso, yo lo que sí puedo responder es que creo que falta bastante para que incorporemos de manera natural a los programas preventivos en general contenidos relacionados con las benzodiazepinas y en general ese tipo de farmacología. Yo decía en mi intervención que no hay que darle tanta importancia a las sustancias, sino a las habilidades y a los contextos. Me confirmo en ello, pero sí es verdad que me parece importante que cuando se hable de las sustancias, pues se hable también de las sustancias que más se consumen. Voy a poner un ejemplo. En el caso del juego que comentaba ahí, la aplicación Infodrogap, que proponemos como un juego informativo en torno a las sustancias, está basada en uno de los materiales del programa Unplugged. Y este programa, cuando se creó, como lo hicimos entre gente de 7 países diferentes y cada uno tenía sus prioridades, pues se hablaba de la heroína, se hablaba de inhalables, se hablaba de cocaína, bueno, se hablaba de hongos, bueno, se hablaba de muchas cosas que a nosotros en Fundación EDEX, cuando después de un tiempo nos dio la impresión que en términos generales, que siempre hay excepciones, en un país como el nuestro estaban un poquito de más cuando íbamos a trabajar con chavales de 13 años. Sin embargo, no se hablaba de pastillas para relajarse, de pastillas para dormir, que nos parecía que era bastante importante y decidimos incorporarlo. Y de hecho lo incorporamos y le dimos bastante más importancia. No, sí estaba antes, pero no se le daba tanta importancia, decidimos darle más importancia. De hecho, este juego que digo habla del alcohol, habla del tabaco, habla del cannabis y habla de los ansiolíticos y pastillas hipnóticas. Pero insisto en todo caso en que no esperaría tanto de la información sobre las sustancias, que hay que incorporarla, seguramente en detrimento de otras, como del trabajo sobre las habilidades, que es el que nos puede llevar a que chicos y chicas hagan un mejor manejo de las emociones. Y si el consumo se ha disparado y ya estaríamos hablando de revertirlo o de manejar sus riesgos, pues creo que ahí ya tendrán que intervenir otro tipo de intervenciones que se escapan un poquito de la prevención universal. No conozco experiencias de reducción de riesgos en este campo, pero supongo que las habrá, o por lo menos es un terreno que seguramente las requeriría. Muy bien. Bueno, pues vamos terminando. Una última pregunta en relación al botellón, cuestión que ahora pues lo tenemos también, bueno, siempre lo hemos tenido, pero en esta pandemia pues se están tomando, no sé si medidas en la línea de intentar paliar ese fenómeno o para que no crezca, no lo sé. En cualquier caso, te preguntas si ves que hay una decisión clara de acabar con el botellón. Imagino que a nivel pues de decisiones más bien políticas o técnicas o de quien sea, y que si se disponen de indicadores, conoces tendencias que nos permitan ofrecer nuevas estrategias frente a este fenómeno que ya nos viene acompañando hace mucho y que lo tenemos siempre presente. En el caso del botellón siempre ha habido como una disparidad de criterios en cuanto a que parecía un asunto sobre el que se intervenía porque favorecía consumos abusivos de determinadas sustancias, alcohol y por ahí, alcohol, tabaco y por ahí alguna otra, cuando en la práctica la mayor preocupación social, desde luego, y me temo que quizá institucional también, es porque a menudo se convertía en un problema de orden público. A nadie le apetecía, ni le apetece ahora, pues tener el patio de su casa, en fin, en los aledaños de su casa, pues un grupo de gente, que en ocasiones han podido ser numerosos, gritando hasta vete a saber qué hora y dejándolo después todo hecho unos zorros. Es decir, que tengo la impresión de que no es un asunto sobre el que se ha intervenido mucho desde la óptica preventiva, sino más bien desde el campo de la salud pública. Ahora está desde el campo del orden público. Ahora está pasando algo parecido. Sí que hay, parece ser,
una mayor presencia policial y mayor actitud institucional de cierre de espacios donde se podría estar produciendo, quitando las casas privadas, particulares, que parece que es el lugar donde se tiende a refugiarse de tanto control. Pero de nuevo parece que esa persecución tampoco es tanto debida a una cuestión de que se beba demasiado, se consuman otras sustancias, es decir, el botellón en el sentido que a los que trabajamos en prevención nos interpela, que es en cuanto a su posible vinculación al consumo de sustancias, sino a que en este caso se convierte en un riesgo ahora sí ya de salud pública, en el sentido de favorecer contagios, porque la gente está sin mascarilla y porque a partir de la cuarta cerveza, pues el abrazo apasionado y la cercanía, pues eso entre adolescentes, entre jóvenes, entre adultos, pues estaría sin duda a la orden del día. Yo lo que sí puedo comentar es que ahora hay demasiada turbulencia al respecto y seguramente está bien que no se permita por el riesgo de contagio esos espacios donde se está corriendo riesgos pues que pueden complicar la vida bastante a quienes participan en ellos y al resto de la ciudadanía por otra parte. Y estaría bien quizá aprender algo de lo que se hacía en prevención con esos equipos de educadores de calle, de educadores que se pasaban los fines de semana por ahí tratando de hacerse cercanos a chicas y chicos que practicaban botellón y tratar, bueno, pues de ganar su confianza para seguir introduciendo, aun estando en esta época un poco más confusa y compleja, introduciendo algunas inquietudes que les animen a ver, bueno, pues que hay vida más allá del botellón, que hay ocio más allá de la noche, que hay riesgos especiales a considerar y que a lo mejor uno puede practicar ocio sin incurrir nocturno, sin incurrir en riesgos desmedidos y puede incluso no practicar el mismo formato de ocio nocturno todas las noches de todos los fines de semana durante 15 o 20 años. Y recurrir a estos equipos de educadores sociales, educadores de calle, educadores familiarizados con ese trabajo a pie de pista, yo creo que es y probablemente vaya a seguir siendo una buena idea. Pues muy bien. Pues con este mensaje de esperanza y optimismo que todos necesitamos, en primer lugar agradeceros a todos los que habéis participado, habéis estado en esta sesión. Por supuesto a ti, Juan Carlos, por todo lo que nos has comunicado. Deciros que el próximo jueves, día 29, tendremos la siguiente sesión online con Andrea Giraldez, es más enfocada al mundo educativo. Y nada más, que mucho ánimo, mucha fuerza y para adelante, innovar, que es lo que nos hace falta, y pelear. Y salud para todos. Gracias a todos.